no me molesta que me interrumpáis porque no me interrumpís. Estamos intentando que estas clases sean aprovechadas por todos, ¿vale? Pues empezamos. A ver, vale. Continuamos con el capítulo 17 y estamos en el ítem 10, el hombre en el mundo. Un sentimiento de piedad debe en todo momento animar el corazón de los que se reúnen bajo el amparo del Señor e imploran la asistencia de los espíritus buenos. Purificad, pues, vuestros corazones. No permitáis que en él se aloje ningún pensamiento mundano o fútil. Elevad vuestro espíritu hacia aquellos a quienes convocáis, a fin de que, al encontrar en vosotros las disposiciones necesarias, puedan esparcir en abundancia la semilla que debe germinar en vuestros corazones y producir en ellos frutos de caridad y de justicia. Yo añadiría al párrafo leído que no tengamos prisa en recolectar lo que sembramos, porque muchas veces no se recoge en esta vida, se recogerá en una vida posterior, pero no por ello debemos de desanimarnos, sino bien al contrario, continuar sembrando, porque todo lo que hagamos por nuestros hermanos, aunque no veamos de una manera fehaciente el resultado positivo que nosotros quisiéramos, siempre le estamos ayudando y por lo tanto estamos cumpliendo el primer mandamiento, ¿vale? Entonces, simplemente que no tengamos mucha prisa y que no desistamos por ello, que continuemos, ¿vale? Sí. Es que pesa mucho. Voy a sentar como un momento. No, que va. Sí, en la sombra estoy bien. Que realmente, por lo que nos comenta la lectura, está claro. O sea, si estamos llamando a los buenos espíritus, que menos que busquemos el comportarnos o tener un comportamiento como ellos. Porque nuestro comportamiento, de la forma que pensemos y viviremos, será que estemos inspirados o aquellos espíritus que se nos acerquen. Que como veíamos la misma semana pasada en el libro de los espíritus, los mismos espíritus son los que nos influyen y en muchas ocasiones son ellos los que nos guían. Dependiendo de nuestras formas de pensar y de sentir, se nos acercarán por afinidad, como ya sabemos, por vibración, espíritus que tengan intenciones sanas u otras intenciones. De nosotros depende elevar nuestros pensamientos, como pone ahí, elevar nuestro espíritu para que esos buenos espíritus vengan o por el contrario puedan incluso engañarnos. Simplemente eso. Muy bien. Eso es bueno, las aportaciones. Espera que ahora va José. Vale. No, José. Yo no, ¿Tú? Ese es. Entonces, si todo lo que hacemos de bueno lo buscaremos más adelante, lo malo por supuesto también, y si no nos acordamos y fallamos y nos entorpecemos y no paramos de hacer barbaridades porque no conocemos nuestro pasado, ¿qué culpa tenemos de esto? Por supuesto que tenemos. Si no lo sabe nuestro hombre personal, sí, como espíritu sí que lo sabemos, pero ahora estamos aquí, ahora estamos en un cuerpo y vamos a convivir con personas muy ajenas a nosotros. Tenemos que, y bueno, tenemos al lado a la familia y las condiciones, personajes. Nosotros sabemos que en el momento de encarnar nos van a poner un velo para que no recordemos lo pasado. Sea bueno o sea malo, no lo vamos a recordar. Lo que sí que está claro es que en esta encarnación debemos de hacer el bien. Y en esa encarnación, cuando hacemos el mal, nosotros lo sabemos. Y lo sabemos porque nuestro corazón nos lo dice. Y todo el bien y todo el mal lo tenemos exacto en la conciencia. Y entonces, aunque no nos acordemos, si hacemos algo mal,
se dice, nos remuerde la conciencia. Pues eso. Entonces, tú no pienses que hiciste el mal, que el bien también lo hiciste. Tú piensas que ahora debes de hacer el bien, todo el bien que puedas. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Sin embargo, no creáis que exhortándoos sin cesar a la oración y a la evocación mental, os comprometemos a que llevéis una vida mística, que os coloque al margen de las leyes de la sociedad donde estáis condenados a vivir. De ninguna manera, vivid con los hombres de vuestra época como deben vivir los hombres, ¿vale? Nos están diciendo, obviamente, que no nos encerremos en nosotros mismos, ¿vale? La palabra condenados a vivir, condenados, me chirrían los dientes. No estamos condenados a vivir, tenemos que vivir y punto, ¿eh? No estamos condenados. Continuamos. Dice, renunciad a las necesidades, aún a las frivolidades cotidianas, pero hacedlo con un sentimiento de pureza que pueda santificarlas. Estáis llamados a tomar contacto con almas de diversa índole, de caracteres opuestos. No choquéis con ninguno de aquellos con quienes os encontréis. Sed alegres, sed felices, pero que vuestra alegría sea la que proviene de una conciencia recta y que vuestra felicidad sea la del heredero del cielo, que cuenta los días que faltan para que tome posesión de su herencia. Gratificante que nos digan justamente lo que acabamos de leer, ¿vale? Nos vamos a encontrar con gente buena, como ha dicho antes Dani, de la misma vibración que nosotros, pero por suerte para nosotros, por suerte, no por castigo, vamos a encontrar también a nuestro alrededor gente, digamos, de más baja vibración que nosotros y que nos hace falta que estén. ¿Por qué? Primero, por ayudarnos. Si todo fuese un vergel, si todos estuviésemos en la misma vibración, ¿dónde está nuestro trabajo? Entonces, sí estaremos normalmente con gente de nuestra vibración, pero a veces entra alguien con vibración más baja. Hay que ayudarles. Primero, para ayudarles a ellos y segundo, para ayudarnos a nosotros, porque ayudándoles a ellos nos reforzamos nosotros. ¿Vale? Eso en las mismas familias se puede ver. En las mismas familias, o en amigos, o en vecinos, verdaderamente en las familias, de cuando en cuando sale alguien que dices, a ver cómo lo cojo. Pues sí, pues sí, sí, hay que cogerlos, hay que amarlos, hay que intentar, no hay que convencer a nadie. Yo no me convencí y yo no intento convencer a nadie. Hay que intentar explicarles lo que sabemos y cuando ellos estén preparados, entonces lo aceptarán y predicarán como nosotros. ¿Vale? Dime, Olga. El problema es que hay gente... Vente para acá, que si no te oyen. Lo siento, pero es que... No, mira, están ahí detrás y si gritas un poco, te oyen. El problema está en que hay gente, por ejemplo, del núcleo familiar, que representan la parte totalmente opuesta. Vibran a lo mejor muy bajo y inclusive intentando ayudarles llega un punto en que es como una guerra, ellos o tú. Y llega un momento que se tiene que haber ahí un cisma y es resquebrajarse porque es que si no, no hay manera. Y hay gente que por más que has querido darle luz, has querido ayudar, has perdonado, no has querido tener en cuenta afrentas y malas intenciones, es como que se retroalimentan dentro de su misma mala vibra. A ver, por más que quieras, no hay manera. Ahora te diré yo lo que dice al respecto Jesús. Jesús dice, cuando alguien te ofende, habla con él en silencio, habla con él en silencio. Si no te hace caso,
procura hablar con él, con alguien que te hace compañía, ¿vale? Entre 2 o entre 3, hablar con él. Y si aún así no te hace caso, déjalo. ¿Por qué? Porque por más que le digas, él no va a cambiar y, como tú dices, te estás perjudicando a ti. Entonces, ¿hay que intentarlo? Sí. Una vez sola, no. Hay que intentarlo varias veces. Pero si lo intentamos varias veces y él continúa R que R, es porque todavía no está preparado. Ya lo hemos hecho. Más adelante puede pasar cualquier cosa a él o a nosotros que nos vuelva a unir, volvamos a hablar y nos demos cuenta, ole, cómo ha cambiado. Si no os ha pasado, a mí sí. ¿Vale? Hay gente que verdaderamente, como digo yo, no se merecería ni aire para respirar. Pues a estos son a los que más tenemos que ayudar. Pero no perdamos el tiempo con ellos si están reacios a atendernos. Sí, no, yo lo que quería añadir a lo que se está comentando, pero ya hablando en términos generales, ¿no? Ya, la cuestión está en que uno tiene que dar ejemplo. Y a veces hay casos en los que no es directamente el ir a ayudar a alguien en concreto, sea familiar o no lo sea, sino con la actitud de firmeza y una actitud de armonía y de equilibrio, tú de una manera indirecta o indirecta a esa persona ya le estás ayudando, porque le estás trasladando un mensaje que es con tu comportamiento, con tu seguridad, con tu personalidad firme, que no está al albur de que la otra persona te reaccione mal y al final es que también son ese tipo de personas, yo creo que lo ha comentado un poco María, es que nos hacen falta y hacen falta, suponiendo que nosotros vamos a poner el lado de que somos buenos. Claro, la gente mala nos hace falta pues para demostrar que realmente estamos convencidos de lo que pensamos y de lo que obramos en consecuencia. Y claro, hace falta constancia, hace falta paciencia, hace falta tolerancia. La tolerancia y la paciencia solo se pueden desarrollar cuando estamos en ambientes hostiles en los cuales uno tiene que sacar los recursos internos para poder luchar contra eso. En caso ya extremo, como tú comentabas, Olga, pues a veces cada uno tiene que seguir su camino. Dices, bueno, yo he hecho lo que he podido y hay veces que no puedes elegir, hay veces que tienes que continuar porque no puedes elegir. A lo mejor porque son hermanos o son jóvenes, lo que sea, que todavía no se han independizado, pero al final de lo que se trata es esto de que uno tiene que mantenerse firme en esos ideales, en esa manera de comportarse y seguir adelante. Y los demás, porque además es que hay un mensaje de un texto de Joana de Ángelis, quiero recordar, muy bonito, que habla de que todos somos ejemplo para alguien, porque creamos que no somos nada ni de nadie, pero la gente nos observa, para bien o para mal, y somos ejemplo para alguien. Y es mejor que seamos ejemplo para bien que no seamos ejemplo para mal. Esto que acaba de decir es muy importante. Si nosotros queremos ayudar a cualquier persona y le estamos diciendo una cosa y nosotros hacemos otra, estamos perdidos. Estamos absolutamente perdidos. Por eso te digo que muchas veces más adelante nos volvemos a unir, porque esta persona a la que hoy le hemos dicho lo que sea y no nos hace caso, está vigilante. Claro, para ver lo que hacemos. Y si no hacemos lo que le estamos diciendo, primero que nos va... ¿Eso quieres que haga yo y tú mira lo que haces? Nos va a recriminar. Por lo tanto, cuando intentemos ayudar a alguien, que lo intentemos con todas las bazas que tenemos. La persona que yo estoy hablando es de muy baja vibración. Bueno, Sí, no te deja relajarte. No te deja relajarte. Familia y aunque vayas a buenas, es una persona. Sí, pero... Esto también, y incluso hay veces que me gusta mucho, y ya te digo, se meten incluso gente del testigo que va en casa y tal, y cosas que no, y ella es la primera que contradice todo lo que dice y todo lo que predica. Y, en fin, digamos que es una persona bastante más negativa. Por más que no hayas querido darle esos efectos. ¿sabes lo que yo haría si fuese familiar mío? Por la noche, cuando haces oración, ora por esa persona. Ora. No, sí, lo hago. Sí, es que, a ver, es lo único que podemos hacer.
y ya se dará cuenta cuando se tenga que dar cuenta. Y si no es en esta vida, será en la otra. ¿Vale? Es decir, todos tenemos las oportunidades que nos merecemos para ir adelantando y progresando. José, ¿querías decir algo? Pues sí, lo que ha comentado José, que en las familias vienen personas que tienen mucha personalidad, que son muy inteligentes, pero son a la vez malvadas, y eso se llevan a todos fatal, ¿eh? Más vale que dejarlos aparte. Pero bueno, con eso tenemos que también vivir y no queda más remedio. Entonces, lo que yo deseo manejar es fantástico, orar por ellas, que de arriba ya le pondrán sus pruebas para que rectifiquen, porque hay un parámetro que no se pueden salir. Les darán golpes por un lado y por otro para que ellos vayan por el camino que les toque. Así que estate tranquila que todo va a ir mejor. Sí. Continuamos, ¿vale? Si alguien levanta la mano, yo no lo veo, ¿eh? Sí, sale aquí, sale. La virtud no consiste en revestirse de un aspecto lúgubre y severo, ni en rechazar los placeres que vuestra condición humana os permite. Basta con que dediquéis todos los actos de vuestra vida al Creador, que os ha dado esa vida. Basta con que cuando empecéis o acabéis una obra, elevéis vuestro pensamiento a ese Creador y le pidáis en un impulso del alma, ya sea su protección para alcanzar el éxito o su bendición por la obra concluida. Sea lo que fuere que hagáis, remontaos al origen de todas las cosas. Nunca hagáis nada sin que el recuerdo de Dios venga a purificar y santificar vuestros actos. Vale, yo mientras voy leyendo cada vez me dicen algo, pero a ver, en este texto que acabamos de decir, que acabamos de leer, cuantísimas veces hemos oído, yo ya no digo que lo hayamos dicho, que a lo mejor también, pero ¿cuántas veces hemos oído cuando hacemos algo mal? No existe Dios. Pero cuando nos ha salido bien, qué bueno que soy. Pues ni tanto ni tan calvo. Es decir, Dios no nos castiga ni nos pone malas trabas, ni somos nosotros los que hacemos el bien absoluto. Contamos siempre con un regimiento espiritual para cuando hacemos las cosas bien, para cuando se descubre la vacuna de no sé qué, para cuando se descubre no sé cuántos, que muy bien que les den el premio Nobel y me alegro un montón, pero no son ellos solos los que lo descubren. Hay un regimiento de hermanos espirituales que están siempre con nosotros. Y cuando nos sale mal la cosa, pues tenemos un regimiento de gente no tan buena que también está a nuestro lado. Es decir, nos sentimos influenciados para lo bien, para lo mal. Y nosotros somos los que tenemos que tomar esa elección de hacer el bien o continuar. ¿Vale? Además, es un detalle, simplemente. Sí. Aquí dice una cosa muy importante, dice la virtud al principio del segundo párrafo. La virtud no consiste en revestirse de un aspecto lúgubre y severo, ni en rechazar los placeres que vuestra condición humana permite. Basta con que dediquéis todos los actos de vuestra vida al Creador. Ahí lo que quiere decir es que vivir con naturalidad, con equilibrio, sin exceso, llevar una vida sana y para nada, esto es todo lo contrario al misticismo. Todo lo contrario al misticismo. Uno puede llevar una vida espiritual, siendo joven, siendo adulto, sea tal, sin ningún problema y sin renunciar ni un aspecto lúgubre, ni ser un monasterio, ni nada por el estilo, ni estar a pan y agua. Es decir, uno puede vivir una vida sana, con amistades, salir por ahí y no pasa absolutamente nada. Yo tengo la costumbre, para mí la buena costumbre desde hace muchos años, por las noches cuando oro, lo primero que hago es darle gracias a Dios por una nueva vida, por un día más. Cada día que me da es bien para mí, me da la oportunidad de continuar progresando. Entonces, es lo que está diciendo. No en cada acto le doy las gracias, pero al final del día sí que le doy gracias por todo. Por lo bueno y por lo malo, que no siempre todo es bueno. Nos pueden pasar cosas malas y yo pienso que si nos dan a pasar esas cosas no tan buenas, ya no malas, no tan buenas, es por nuestro bien, para que cojamos experiencias, ¿vale? Dice, la perfección reside por completo
como lo ha dicho Cristo, en la práctica de la caridad absoluta. No obstante, los deberes de la caridad se extienden a todas las posiciones sociales, desde la más pequeña hasta la más grande. El hombre que viviese aislado no tendría cómo practicar la caridad. ¿Os imagináis a un ermitaño compartiendo caridad con quién? Con los animales que tenga. No se puede compartir con nadie. Solamente en contacto con sus semejantes, en las luchas más penosas, encuentra él la ocasión de llevarla a cabo. Así pues, aquel que se aísla, se priva voluntariamente del más poderoso medio de perfeccionarse. Si no tiene que pensar más que en sí mismo, su vida es la de un egoísta. No imaginéis, por consiguiente, que para vivir en comunicación constante con nosotros, para vivir bajo el amparo de Dios, sea preciso que os mortifiquéis con el cilicio y os cubráis con cenizas. No y otra vez no. Sed felices de acuerdo con las necesidades de la humanidad, pero que en vuestra felicidad nunca entre un pensamiento o un acto que pueda ofender al Señor o hacer que se empañe el rostro de los que os aman y dirigen. Dios es amor y bendice a los que aman santamente. Esto está dictado por un espíritu protector en Burdeos en 1863, pero como si fuese dictado hoy. Nos sirve perfectamente. Lo dice bien claro y yo me gusta leerlo. Hay gente que se mortifica. Llegado la época de Semana Santa, cogen los cilicios, ¿vale? O incluso frailes o monjas que se creen que sufriendo ellos alivian a Dios no lo alivian. ¿Alivian a Jesús no lo alivian. Jesús pasó por donde tenía que pasar. Somos los hombres los que todos los años nos apetece recordar el sufrimiento de Jesús. Somos los hombres. Él ya pasó una vez y ya no va a volver a pasar. ¿Vale? ¿Entendéis eso? ¿Lo compartís o no lo compartís? Y yo soy cofrade, ¿vale? Yo soy cofrade, me gusta ir en Semana Santa, cuando lo crucifican lloro, además voy con el capirote y no me lo quito para que no me vean llorar. Es decir, os estoy hablando desde el corazón, ¿vale? Dios no quiere eso, somos nosotros los que lo hacemos. Y hay gente pues que de esto ya pasa totalmente y ya no hace falta repetirlo, por supuesto que no. Les oía una cosa aquí. Dime. Dice, la perfección que se tiene por completo, como lo ha dicho Cristo, la práctica de la caridad absoluta. Yo pienso que se debería hablar del tema porque existe la prodigalidad, y decir que no se puede ser caritativo absolutamente, sino que tiene que guardar para un poquito para poder vivir, si no pasan a ser un pobre... A ver, si nosotros compartiésemos con nuestro prójimo todo lo que tenemos, en ese momento somos los otros los necesitados. Si compartimos todo, somos los necesitados porque nos hemos quedado sin nada. Tampoco nos dice eso Jesús. Dice que compartamos, pero no que nos quedemos sin lo necesario para nosotros. A ver, ejemplos. Perdón, es que yo creo que no se refiere a la caridad material, económica. No, de cualquier cosa. A todos los niveles. Todos sabemos que la caridad, justamente la caridad monetaria, la limosna, es la menos importante de toda la caridad. La limosna es la menos importante. ¿En qué consiste la caridad? La caridad consiste, veréis qué sencillo y qué difícil es la vida. La caridad consiste en salir de casa siempre con una sonrisa para que aquella gente que nos vea se contagie de nuestra sonrisa. Sea feliz. Si no soléis hacerlo, os invito a que lo hagáis.
Paseamos por la calle de nuestro domicilio al coche o al trabajo con una sonrisa suave, no forzada, ¿vale? Y la gente cuando nos ve, buenos días, buenos días, buenos días, es que no es lo mismo, buenos días, una sonrisa, te alegra y le alegramos la vida, eso es caridad. Caridad es saber que hay un enfermo en un hospital que no tiene a nadie, pero que es nuestro vecino o es un amigo, y ir a estar con él. Caridad es saber que hay personas que viven solas, que están desamparadas casi, oírlas, no hablar, oírlas, que las que necesitan hablar son ellas. Y caridad es tan complejo y tan sencillo que cuando dice caridad absoluta, menos la limosna, que la limosna, ya os he dicho que no nos podemos desprender de todo para quedarnos nosotros pobres, se puede hacer de muchas maneras. Si yo sé de una persona que está pasando una época mal monetariamente o psicológicamente, no siempre, y paso de ella, y si la veo a lo mejor cruzo la otra acera para no cruzarme y que me pare, no estoy haciendo caridad. Así es que de nosotros depende el que hagamos caridad o no, de muchas maneras. Y ahora os digo yo, ¿qué no hacen caridad también con nosotros? ¿Os creéis que no hacen caridad? Todos los días nosotros estamos bien y no necesitamos nada. Pues no. Hay veces que estamos enfermos o tenemos fiebre o no nos encontramos bien sin encontrarnos mal, no. Y cuando viene alguien y nos sonríe y nos dice, ¿cómo estás? ¡Qué guapo o qué guapa! Aunque sea mentira, nos alegra. Es decir, con nosotros también hacen caridad, en otro nivel, pero también. ¿Vale, José? Sí, ¿Bien? gracias. Continuamos. Dice, cuidar el cuerpo y el espíritu. ¿Acaso la perfección moral consiste en la maceración del cuerpo? Para resolver esa cuestión, me apoyaré en principios elementales y comenzaré por demostrar la necesidad de cuidar el cuerpo, que según las alternativas de salud y de enfermedad, influye de manera decisiva en el alma, que debe ser considerada como cautiva en la carne. Para que esa prisionera viva, se recree y llegue incluso a concebir la ilusión de la libertad, el cuerpo debe estar sano, bien dispuesto, fuerte. Sigamos con la comparación. Supongamos, pues, que ambos se hallan en perfecto estado. ¿Qué deben hacer para mantener el equilibrio entre sus aptitudes y sus necesidades tan diferentes? La lucha parece inevitable entre los dos y es difícil develar el secreto sobre cómo hacer que encuentren el equilibrio. A ver, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo o el espíritu? No al lugar. El espíritu es más importante, porque el espíritu es para siempre, ¿vale? Pero para que nosotros progresemos en esta vida, en esta encarnación, nos dan un cuerpo y lo que nos están diciendo es que cuidemos de ese cuerpo. ¿Con qué? Con todo lo que podamos. ¿Que estamos resfriados? Pues un paracetamol. ¿Que me he hecho un esguince? Pues a lo mejor me tienen que escayolar el pie. Es decir, que intentemos, pues, no ser tóxicos. Eso es difícil. Eso es difícil, por lo menos para mucha gente es difícil. ¿Qué significa no ser tóxico? Pues no beber alcohol, no fumar, no tomar drogas,
A ver, es difícil, por lo menos para mí es difícil, ¿vale? No tomo drogas, no fumo, alcohol, pues no bebo mucho alcohol, pero los fines de semana una cervecita, ¿qué queréis que os diga? Me gusta. Y si es una copa de vino, también, me gusta. Yo lo digo, así de claro. Pero a cambio, el resto de semana bebo agua, ¿eh? Ni siquiera fumos, bebo agua. Y me he hecho a esa idea. ¿Qué más podemos hacer por ir avanzando? Si estuviese aquí, mi marido me lo diría. No comer carne, pero yo de siempre he sido muy carnífera. Es decir, yo puedo pasar, sin pescado puedo pasar, sin huevos puedo pasar, pero sin carne no puedo pasar. Hasta que él ha empezado a no comer carne. ¿Y qué ocurre? Que si él no come carne y yo sí, tengo que hacer 2 comidas, 2 cenas, 2... Con lo cual, me está haciendo un favor. Me está haciendo un favor sin saberlo, porque la verdad es que no como casi carne. Y digo que no como casi carne porque cuando tenemos la oportunidad de salir, pues entonces sí que me pido carne. Él se pide lo que quiere y yo me pido carne. Este mes de julio nos fuimos a Asturias y yo no sabía lo que era un cachopo. Yo no lo sabía. Y mis amigas, pues tenemos que pedir cachopo. Y yo digo, y pedimos un cachopo para 2 mujeres, 1 para 2, porque los hombres se lo acaban todo, pero las mujeres comemos menos. Y cuando yo vi el cacho, eso estaba de bueno. Claro, a Antonio tiene que comer otra cosa porque él eso no lo come. Entonces, yo no digo ser perfecta, no lo soy, y lo digo abiertamente, no lo soy. ¿Procuro? Pues sí procuro, porque he dejado de hacer muchas cosas. No he fumado en la vida, pero además es que me ha molestado, a mí me ha molestado. Drogas es que a veces, yendo por la calle, mi marido huele a María. Yo no sé lo que es oler a María, porque como no la he olido nunca, aunque pase por la calle, yo no sé lo que es oler a María. Entonces, permitidme que como soy imperfecta, pues que tengan mis imperfecciones, ¿vale? En otra vida a lo mejor ya hablamos de otra cosa. ¿Alguien quiere comentar? Esto es interactivo, ¿eh? No solo es que yo hable. Hay una pregunta en el libro de escritos, dice, ¿es lícito comer carne? El cuerpo se alimenta de carne. También es necesario, no en abundancia. No en abundancia, volvemos a lo mismo, no en abundancia, pero de cuando en cuando, pues sí. Seguimos, sí. ¿Vale? Consagrada sí, el que yo bebo no. No lo digas. No. Vale, dice, 2 sistemas se confrontan aquí. El de los ascetas, que quieren aniquilar el cuerpo, y el de los materialistas, que quieren rebajar el alma. Son los 2 extremos, ¿vale? Se trata de 2 violencias casi tan insensatas la una como la otra. Al lado de esas 2 divisiones pulula la numerosa tribu de los indiferentes, que sin convicción ni pasión aman con tibieza y gozan con economía. Así pues, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la ciencia de vivir? En ninguna parte. Y ese gran dilema quedaría sin solución si no fuera porque el espiritismo viene en auxilio de los investigadores para demostrarles las relaciones que existen entre el cuerpo y el alma. Y para decirles que puesto que son necesarios tanto el uno como la otra, es preciso cuidarlos a los 2. A ver, un paréntesis, he estado hablando del cuerpo. Cuando estamos encarnados, tenemos que continuar alimentando nuestro espíritu. ¿Y cómo se alimenta con nuestro espíritu? Con oración, con lectura de libros espirituales o por lo menos que no sean
de Estefanía, la novelas eran de Estefanía, ¿os acordáis? No, la juventud no lo ha conocido. No, pero mi padre sí, mi padre. Estefanía, sí. O las mujeres por Intellado, ¿os acordáis? Bueno, con lectura que sea buena, a ver. Con todo eso se alimenta el espíritu, ¿vale? Dice, no castiguéis al cuerpo por las faltas que vuestro libre albedrío lo indujo a cometer y de las cuales es tan responsable como el caballo mal dirigido lo es por los accidentes que causa. A ver, si vamos montados en un caballo o en un burro, me da igual, y solo sabemos latigarlo, va a haber una vez que se levante y nos tire al suelo, porque a nadie le gusta que lo maltraten. El ejemplo ese es muy bueno. Dice, ¿acaso seréis más perfectos si martirizáis vuestro cuerpo, pero no sois menos egoístas, menos orgullosos y más caritativos para con vuestro prójimo? No, la perfección no consiste en eso, sino en las reformas que hagáis experimentar a vuestro espíritu. Doblegadlo, sometedlo, humilladlo, mortificadlo. Ese es el modo de haceros dóciles a la voluntad de Dios y el único que conduce a la perfección. Estas últimas frases son muy duras, ¿vale? Dice, doblegadlo, sometedlo, humilladlo. ¿A alguien de aquí le gusta que lo humillen? A mí no, ¿vale? No está diciendo eso, está diciendo que nosotros lo hagamos, no que nos lo dejemos hacer, sino que nosotros lo hagamos. Que cuando alguien nos vea, nos oiga hablar y vea nuestros actos, se dé cuenta de que algo ha pasado en nuestra vida que ha cambiado para bien. Yo siempre digo lo mismo. Si yo ahora recuerdo mi vida de hace 10 años o 5 años, bueno, 10 años, y yo soy la misma que hace 10 años, he perdido 10 años de mi vida. Si yo no voy evolucionando, y vamos evolucionando poco a poco, y a ver, de hoy a la semana pasada, pues a lo mejor no he evolucionado mucho, pero si nos fijamos un día que digamos, voy a pensar en mí, voy ahora a trabajarme a mí y voy a pensar lo que yo hacía hace 10 años, cómo contestaba a mis padres, cómo iba con mis amigos, qué es lo que leía, cómo era mi forma de ser. Si yo no noto diferencia de 10 años aquí, estoy perdiendo el tiempo. Todos tenemos que cambiar para bien. ¿Y cómo se hace eso? Pues día a día, utilizando el perdón, utilizando la caridad, utilizando la oración, utilizando lectura productiva, ayudando mucho a los demás, mucho, aunque nos hagan daño, sí, aunque nos hagan daño. ¿Ok? Vamos a ver. Ay. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. La parábola del festín de bodas. Jesús habló otra vez en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quería festejar el casamiento de su hijo. Envió sus servidores a llamar para las bodas a los que habían sido invitados, pero estos se negaron a ir. El rey envió otros servidores con la orden de decir de su parte a los convidados, preparé mi banquete, mandé matar a mis novillos y a todos los animales cebados. Todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a casa de campo, otro a su negocio, y los demás tomaron a los servidores y los mataron, después de haber cometido muchos ultrajes contra ellos.
Al saber eso, el rey se encolerizó y enviando sus ejércitos acabó con aquellos asesinos y prendió fuego a la ciudad. A ver, esta parábola es muy dura, pero justamente es lo que ha pasado, ¿vale? Los profetas que nos enviaron para ir poniéndonos a tono, ir diciéndonos cosas, lejos de hacerles caso, dejar que entrasen en nuestra casa y en nuestro corazón, en aquella época en la que probablemente estábamos nosotros, no lo sé porque no me acuerdo, lo que dijo José, hay un velo y no me acuerdo de lo que hice. A lo mejor los matamos porque no nos interesaba lo que ellos querían decirnos. Ahora, con todo lo que sabemos, esta parábola es muy dura, pero es que es lo que ha ocurrido. Es que cuando tenemos que hacer caso y tenemos que hacer cosas de bien hacia los demás, muchas veces, no, yo no puedo ir porque es que me voy con mis familiares de paella a casa de campo, o me voy de viaje, ¿vale? Son excusas que ponemos, que es verdad, pero lo que quiere decirnos aquí es que cuando Dios nos llama, tenemos que estar dispuestos. Y es muy difícil, porque no le damos el valor que debería tener. Cuando Dios pone pruebas a nuestro alcance, que son difíciles, que son muy difíciles, probablemente es que nos está preparando para algo mejor de lo que estamos haciendo en esta vida. ¿Vale? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quería comentar algo. Dime. Con respecto a lo anterior, ya has hablado de aprender cosas espirituales, ¿de acuerdo? Sí. El espíritu es lo más importante y es bueno aprender, pero hay jóvenes aquí que a lo mejor dicen, bueno, tenemos nuestras asignaturas de la universidad o lo que están estudiando. Eso es muy importante, chicos. Vais a venir a la tierra muchas veces, vais a aparecer por aquí, eso es muy importante también. Pero no os olvidéis también de lo espiritual. Es muy importante las dos cosas, ¿eh? Porque vais a tener que enfrentar a la vida de muchas formas y maneras. Lo espiritual es una de ellas. Quizás lo más importante, pero todo también vale. Lo intelectual también. ¿Y por qué? Porque el día de mañana, aunque no os lo creáis, todo lo que ahora estudiamos nos va a servir, ¿vale? Se queda grabado dentro de nosotros. A ver, todo. Por ejemplo, si una persona ha estudiado inglés o es nativo de Inglaterra, si ahora naciera en España, el inglés sería muy difícil aprender, sería muy fácil, pues lo tendría aprendido ya, ¿entiendes? Todo lo que nos vamos metiendo nuestro intelecto nos vale para la próxima. Y así a través de muchas encarnaciones. Por eso es que se aplica, que ahora nos hacemos de luz a la vida. Y cuando estamos en el mundo espiritual vamos a continuar estudiando. No nos creamos que solo estudiamos aquí. En el mundo espiritual también estudiamos y siempre es para enriquecer nuestro espíritu y cuando estamos encarnados, nuestro cuerpo. Respecto a lo que ha dicho del idioma, me ha hecho gracia, respecto al idioma. En una mesa mediúnica, una tía mía que era medium empezó a hablar y yo por la tele, pues bueno, español sé, portugués también, no es que sé, sino que me suena el inglés, el griego, porque oyes hablar a las personas, y ese idioma yo no lo conocía. Y por más que prestaba atención a ver lo que decía, ni ella me entendía a mí, ella, el medium, no la persona física, ni yo entendía lo que estaba diciendo. Al final llegamos a la conclusión de que era un idioma muerto, un arameo o un idioma muerto que no es conocido. ¿Y por qué ocurre? Como ha dicho José, este espíritu, obviamente,
había hablado en ese idioma y a la hora de intentar comunicarse con nosotros, hablaba con ese idioma, pero nosotros no lo entendíamos. ¿Cómo se le ayudó a este espíritu? Enviándole amor. Es lo único que pude hacer. No pude decirle ni tranquila, ni cómo estás, ni qué te ocurre, porque él hablaba deprisa y en un idioma que no conocía y yo no podía decirle nada. Entonces, hablaba más yo de psiqui que de palabra. ¿Vale? Entonces, todo lo que aprendamos, todo está dentro de nosotros y nos puede ayudar en un momentito dado. ¿Ok? Vale. Un segundo, que me va acabando, o si no, no hay disco. Vale. Dice, entonces dijo a sus servidores, el festín de bodas está preparado, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y llamad a las bodas a todos los que encontréis. Los servidores salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala de bodas se llenó de comensales. El rey entró enseguida para ver a los que estaban a la mesa y vio allí un hombre que no estaba vestido con la túnica nupcial y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin la túnica nupcial? El hombre enmudeció. Entonces el rey dijo a su gente, atadle de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. A ver, si nosotros somos llamados a un festín, no se nos ocurrirá, ir con la ropa de trabajo. ¿Se le ocurriría a alguien? Yo no digo que me ponga, como dice aquí, una túnica nupcial, pero yo iré vestido. Pero no se refiere a eso, no se refiere al vestido que llevaba este hombre. Se refiere al corazón, al espíritu de ese hermano, a la pureza, ¿vale? No lo echa porque lleve un vestido roto o limpio. Es una persona que ha entrado invitado, pero que dentro de él hay rencor, hay odio, hay orgullo, vanidad. Eso es lo que está diciendo, ¿vale? Sí. No se refiere a lo Sí, es físico. muy importante la segunda. A ver, el incrédulo se burla de esta parábola, que le parece de un pueril ingenuidad, pero no comprende que pueda haber tantas dificultades para asistir a una fiesta, y menos aún que los invitados lleven su resistencia hasta el extremo de masacrar a los enviados del dueño de casa. No cabe duda de que las parábolas, dice el incrédulo, son imágenes, pero aún así no deben superar los límites de lo verosímil. Lo mismo puede decirse de todas las alegorías, así como de las fábulas más ingeniosas. Si no se las despoja de su envoltura para buscar en ellas el sentido oculto. Jesús componía las suyas con los hábitos más comunes de la vida y las adaptaba a las costumbres y al carácter del pueblo al cual hablaba. Si hoy viniera Jesús, siglo XXI, probablemente las parábolas y las palabras que nos diría, seguramente no, seguro, serían muy distintas a las que utilizó en aquel entonces. Y algunas veces pienso que sería más duro, porque después de todo lo que dijo en el siglo XXI, todavía hay gente que no cree en él y que está esperando al Mesías y que todavía está haciendo daño.
pues pienso que si viniera más de un rapapolvo nos pegaría. Eso creo yo. La mayoría de ellas tenía como objetivo hacer que penetrara en las masas la idea de la vida espiritual. El sentido de muchas de las parábolas parece ininteligible solo porque sus intérpretes no se ubican en ese mismo punto de vista. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos, donde todo es alegría y felicidad, con un festín de bodas. Con los primeros invitados, él hace alusión a los hebreos, que fueron los primeros a quienes Dios llamó al conocimiento de su ley. Los enviados del rey son los profetas, que venían a exhortarlos a que siguieran el camino de la verdadera felicidad. Pero sus palabras fueron poco escuchadas y sus advertencias despreciadas a tal punto que muchos fueron masacrados como los servidores de la parábola. Los invitados que rechazan la invitación, alegando que tienen que ir a cuidar de sus campos y sus negocios, son el símbolo de las personas mundanas, que absorbidas por las cosas terrenales se mantienen indiferentes a las celestiales. Es que hay muchas personas materialistas y obviamente le dan mucha más validez a lo que tienen que a lo que podrían tener, sin darse cuenta, porque no lo saben, es que la vida espiritual es la que no tiene fin. Eso es lo que tenemos que ir comunicando todos nosotros. Eso es lo que tenemos que comunicar. Los judíos de aquella época creían que su nación debía conquistar la supremacía sobre todas las otras. En efecto, ¿no había Dios prometido a Abraham que su posteridad cubriría toda la tierra? No obstante, como en todos los casos, tomaron la forma por el fondo y estaban convencidos de que se trataba de una dominación efectiva en el sentido material. Antes de la venida de Cristo, con excepción de los hebreos, todos los pueblos eran idólatras y politeístas. Si algunos hombres superiores al vulgo concibieron la idea de la unidad divina, esa idea se mantuvo en estado de sistema personal y en ningún lugar fue aceptada como verdad fundamental, salvo por algunos iniciados que ocultaban sus conocimientos bajo un velo misterioso e impenetrable para las masas. Los hebreos fueron los primeros que practicaron públicamente el monoteísmo. Bueno, a ver, politeístas creían en varios dioses, monoteísmo en un solo Dios, ¿vale? A ellos transmitió Dios su ley, primero por medio de Moisés y después por Jesús. De ese pequeño foco salió la luz destinada a esparcirse por todo el mundo, a triunfar sobre el paganismo y a dar a Abraham una posteridad espiritual, tan numerosa como las estrellas del firmamento. ¿Habéis intentado contar las estrellas del firmamento? A ver, de niños, no me digáis que nos lo han dicho. Y aquí está la osa mayor, y aquí está la osa... Yo no veía ni osa mayor. Ah, sí, sí. Yo no. Que no podemos contarlas. Dice, pero los judíos, aunque rechazaban por completo la idolatría, habían despreciado la ley moral para dedicarse a la práctica más sencilla del culto exterior. ¿En serio no queréis comentar nada? Es una combinación de lo que está ocurriendo. Vale, bueno, yo continúo. Desde luego, el mal había llegado a su colmo. La nación, además de esclavizada, era destrozada por las facciones y dividida por las sectas. La incredulidad misma había penetrado en el santuario. Entonces apareció Jesús, enviado para llamarlos al cumplimiento de la ley y para desplegar ante ellos los nuevos horizontes de la vida futura.
Los judíos fueron los primeros invitados al gran banquete de la fe universal, pero rechazaron la palabra celestial del Mesías y lo mataron. Así perdieron el fruto que hubieran podido recoger de su propia iniciativa. Los judíos son los que he dicho yo, que todavía están esperando al Mesías. Todavía. Sería injusto, con todo, acusar al pueblo entero de ese estado de cosas. La responsabilidad incumbía principalmente a los fariseos y a los saduceos, que sacrificaron la nación por el orgullo y el fanatismo de unos y por la incredulidad de los otros. Son ellos principalmente a quienes identifica Jesús con los invitados que se rehusaron a comparecer en el festín de bodas. Después añade: el rey, al ver eso, ordenó invitar a todos los que se encontraban en los cruces de los caminos, tanto buenos como malos. Pretendía decir con eso que la palabra iba a ser predicada a todos los otros pueblos, paganos e idólatras, y que si la aceptaban serían admitidos en el festín para que ocuparan el lugar de los que habían sido invitados en primer término. Pero no basta con ser invitado, no basta con denominarse cristiano, ni con sentarse a la mesa para tomar parte del celestial banquete. Es preciso, ante todo, y como expresa condición, estar vestido con la túnica nupcial, es decir, tener pureza de corazón y practicar la ley según su espíritu. Ahora bien, la ley está resumida en estas palabras: fuera de la caridad no hay salvación. No obstante, entre los que oyen la palabra divina, cuán pocos hay que la respeten y la aplican provechosamente. Cuán pocos se hacen dignos de entrar en el reino de los cielos. Por eso dijo Jesús: muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Hay un comentario de Nuria que dice: buenas tardes, hoy solo puedo decir que me está dando en toda la frente. Me encanta porque es una clase que necesitaba. Gracias. Nada, gracias a ti, Nuria. Gracias a ti y a todos los que estáis aquí compartiendo. O sea, que quería preguntar, ¿Dios solamente les dio a los judíos la palabra? No, acaba de decir que a todos. Acaba de explicar que a todos. Ángeles. Que a todos. Que hay muchísimas A todos. en todo el mundo, Y de profetas hecho, por todos sitios. pero aparte de eso, cuando lo de la Torre de Babel que dicen, todos los apóstoles, cada uno se fue a un sitio. Cada uno fue a un sitio. Y nosotros, ahora, somos discípulos. Pero mira, María Ángeles, si vuelves a la diapositiva anterior, lo acaba de comentar María Ángeles. A ver, espera. Dice, a ver, no, sí, ahí, a ver, ¿dónde estaba? Bueno, ¿dónde está? Esta es la anterior, ¿no? Creo que sí. No, ¿No? La siguiente, la siguiente. Hola, Pilar, no te habíamos visto. Pero tan lejos, no. es que si no, no te oyes. Si no, no te van a oír. ¿Qué es lo que buscabas tú? Pues cuando has explicado que había un politeísmo y el único pueblo que Vale. realmente era monoteísta era el judío. Entonces, claro, Aquí, en esta. exactamente. Entonces, Eran ellos idólatras se daban y las politeístas. Sí. para poder sembrar. Lo otro lo tenía, la otra parte estaba más complicada, porque eran politeístas, porque eran... Creían, bueno, lo vemos en la tele con las películas, creían en el rey sol, en la reina luna, el Baco, todo. Claro, dice, con excepción de los hebreos, todos los pueblos eran idólatras y politeístas. Claro, Entonces, claro, el pueblo más en condiciones para poder recibir el mensajero, que sería aún así todo, hubo problemas. Claro. Problemas. claro. Bueno, yo un poco abundar en eso. Al final del Imperio Romano había más de 33.000 dioses y solo desde que un niño salía de su casa hasta que llegaba
al lugar donde le daban una clase, un niño con poder como para que le dieran la clase, podía encomendarse a más de 20 dioses. Evidentemente, aquí el primer pueblo monoteísta que existe fueron los judíos, pero muy contaminados por los rituales, por las formas. Seguramente, como ha dicho aquí algunos elegidos, sí que sabían discernir entre lo que es la forma y lo que es el fondo de la cuestión, tal vez los esenios. Pero lo que es en general el pueblo judío, fariseos y saduceos, eran muy ritualistas. Y ahí efectivamente tenía que aparecer Jesucristo, porque era el único pueblo de la tierra en la que ya estaba planteado el monoteísmo. En los otros sistemas religiosos siempre hay un Dios que domina sobre los demás. Pues, por ejemplo, Urano, ¿vale? Pero eran solo los judíos los que llevaban muchos siglos con un monoteísmo asentado. Y aquí viene Jesús. Y Jesús no viene para los judíos, viene para judíos y gentiles. Jesús habla para todos los hombres de la tierra, no solo para los judíos. Y de aquí que al ir, al despreciar la forma y apreciar el fondo de las cosas y no despreciar a ningún ser humano, que la doctrina de Jesús tenía que ser contraria a las formas aparentes de los judíos. Sino, ¿por qué eligieron entre los dos ladrones? El pueblo de judío eligió a alguien que se había destacado por sus milagros, por su bondad, porque atacaba las bases de su sistema. Por lo tanto, tenía que ser. Aquí la grandeza de Jesús, además de todas sus enseñanzas, es que por primera vez se habla de todas las personas que poblamos la tierra. Y se nos da a todas las personas que poblamos la tierra un código ético que es asumible por todos. Y una religión basada en el amor ya no es el Dios de Moisés, este Jehová terrible, que te castiga, que los adversarios le piden a Jehová, ayúdanos a matar, que ninguno de nuestros enemigos se vea libre, que ellos y sus descendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguno lee el Levítico, verá que hay prohibiciones absolutamente absurdas, porque se quedan con la forma. Y es Jesús el primero que habla para judíos y gentiles. Y claro que tenía que venir en Israel. Claro, porque era el único pueblo. ¿Y dónde aparece el espiritismo? Y no estoy comparando religiones, sino estoy comparando sucesos. En el pueblo en el que en esos momentos, en toda la tierra, era el que tenía más conocimientos científicos y el que tenía más asentado la libertad individual, de la libertad de expresión, la libertad de movimientos, la libertad económica, etc. Y viene a explicar con una base cristiana, porque está en Francia y es una base cristiana, adaptar las cosas. Pero no es ya una fe ciega, es una fe razonada. Es una fe que puede admitir comprobación de las cosas. Y esta es la enorme grandeza de Jesús y la grandeza de Allan Kardec y de la recopilación del libro de los espíritus.
ahí vienen todas las cosas que 1850 años habían considerado los espíritus que estaríamos en condiciones de entender. Y por eso se nos da. Y está ahí como base el razonamiento. Que seamos libres pensadores, que razonemos, que una fe ciega es una fe de un fanático. Por eso acusan a Jesús, por eso lo crucifican, por eso los fanatismos de toda clase, porque no están basados en una fe razonada, en una fe comprobable, en una fe que tú dices, bueno, yo he llegado a entender hasta este punto creo. Confío en poder entender porque hay algo que me resuena. Y en esa confianza continúas buscando para buscar tu respuesta. Es que somos personas a las que se nos ha dotado de razón. Y no podemos dejar de utilizar nuestra inteligencia y nuestra razón para todas las cosas. Por eso está esta parábola de las bodas. Yo la he oído infinitas veces en un púlpito y jamás entendí, porque los curas a los cuales yo tenía acceso, tanto en mi colegio como en mi pueblo, jamás me hablaron del vestido espiritual. Y yo decía, yo soy pobre, me han venido a invitar, me han encontrado por los caminos, yo voy con lo que tengo. Si es que no tengo otra cosa, si necesito para comer, porque estoy pidiendo, tendré que ir con lo que llevo puesto. Y encima, cuando llego allí, que yo no he pedido, por favor, invitarme, encima aún me matan. ¿Esto qué sentido tiene? Jamás me dijo nadie a mí que estábamos hablando de cualidades morales o cualidades espirituales, que se refería a eso y no a otras, y no eran vestidos físicos. Y simplemente era esto, perdona, que me he enrollado. Me parece fenomenal porque lo que ha dicho es verdad, es decir, cuando hemos ido los que hemos ido a misa y nos han leído esta parábola, ¿verdad que no se parece en nada a lo que acabamos de leer? Pues yo creo que ya llevamos 1 hora y cuarto. Podemos seguir aquí. Y vamos a concluir. Y entonces aquí Dani, que antes ha sido Daniele, ahora tú, Dani, ven para acá. Hay que compartirlo todo. La oración de cierre. Si quieres dejar de compartir ya pantallas, el rojo de la diasilla. Eso es. Muy bien. Cerramos todos los ojos. Elevamos el pensamiento, solicitando a los buenos espíritus que nos asistan en la noche de hoy para la vuelta a nuestras casas y que nos ayuden con sus inspiraciones para reflexionar de una manera más profunda de la clase que hemos tenido hoy, la responsabilidad que tenemos para con nuestro cuerpo y para con nuestro espíritu, de alimentar sanamente ambos cuerpos. Que así sea. Que así Que así sea. Pues nada, os emplazo para el próximo.